tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, con la que estamos arrancando esta semana informativa en Extra Plus. La semana pasada, en una sucesión de eventos, el presidente peruano, Pedro Castillo, fue removido de su cargo y actualmente está detenido. Este fin de semana, este domingo, sábado domingo, se aprobó en el Congreso peruano, Congreso que él había disuelto el 7 de diciembre, se aprobó enjuiciar por varios delitos a Pedro Castillo de manera muy sumaria. Eso es en la parte institucional. Sin embargo, en la calle este hecho ha causado realmente revuelo, de manera que se contabilizan ya 3 personas muertas y más de 30 personas que han resultado heridas en los enfrentamientos contra las fuerzas del orden en Perú. La presidenta designada por el Congreso, la señora Dina Boluarte, llamó a elecciones o pidió que el Congreso evalúe la posibilidad de adelantar elecciones para abril del 2024. Este miércoles va a ser en el Congreso que se estará haciendo la evaluación de esta solicitud de la presidenta interina, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Pero además, la señora Boluarte pidió estado de excepción o decretó estado de excepción en las zonas donde se están desarrollando las principales protestas. Eso incluye, por supuesto, también a Lima, en donde muchas personas, miles de personas, se han manifestado pidiendo que se vuelva a poner en su cargo al presidente Pedro Castillo, que se disuelva el Congreso y que se adelanten las elecciones para elegir nuevo Congreso. Para hablar un poco sobre estos hechos y otros hechos del ámbito internacional, está con nosotros Manuel Espinosa Arquín, del Centro Regional de Estudios Internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Muchas gracias, Néstor, siempre por la invitación. ¿Cómo ves Perú? Enredado, hermano. Cuando comenzás a tratar de desmenuzar este tipo de situaciones, ¿verdad?, en X o Y país, difícilmente es imposible no comparar con la forma política en que se vive en nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué te digo eso? Porque, claro, lo puedes ver desde el accionar desde afuera, y que trata de controlar a Perú, cómo está, y que esa estructura extranacional es la que realmente dicta a esas élites de poder todas estas acciones que se hacen. Cuando nos sumergimos a pretender desmenuzar los intereses de cada elemento o grupo de estructura de poder pensado en hacer lo que le hicieron a Castillo, también es diría yo, un engranaje, un entramado bien difícil de entenderlo. Me parece a mí que lo primero que tiene que hacer es pensar en cuánto nosotros hemos avanzado y no permitirle a la ultraderecha, a esos grupos oligárquicos, mantenerte no solo en la desestabilización, sino mantenerte bajo su control y hegemonía, ¿verdad? Porque nosotros desde el CREI, que lo hemos estado bastante revisando y con colegas analistas desde Perú que colaboran con el CREI, lo dimensionamos primero como parte de lo que son las operaciones geopolíticas de Norteamérica y que inclusive se une a la Unión Europea para controlar a una América Latina ante la situación coyuntural internacional actual, donde China tiene mucho protagonismo económico, mucho empuje económico comercial, está generando muchas expectativas, ¿verdad?
y Rusia con lo que está realizando ahorita en Ucrania, la OM, pues la operación especial militar. Entonces, hay una etapa en esa operación geopolítica, vamos a decir, Made in USA, donde a esa izquierda que ellos mismos han permitido que llegue al gobierno, porque muchos nos confundimos, pensamos que muchos de estos, como en Chile, el mismo Perú, u otros países, son una izquierda definida, sólida, monolítica, como la que puede haber en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela. Son cosas diferentes. Sí, es que eso te iba a decir, pues, porque Pedro Castillo no es necesariamente izquierda, es decir, es un sindicalista, un maestro Claro. sindicalista, viene de un movimiento social, Claro. pero eso no lo hace necesariamente de izquierda. Claro. Y entonces, aún pues cuando fíjate que levantar la bandera a la izquierda, tiene estructura, como las tenemos nosotros, o como la tienen los cubanos, o como la tienen los venezolanos, para defender un gobierno o los embates contrarrevolucionarios que puedan hacer las oligarquías a su país. No la tiene. Entonces, desde hace rato, como parte de una dinámica para controlar a la población, reducir su capacidad de lucha, los norteamericanos han venido permitiendo que muchos disfrazados de la bandera de la izquierda accedan al gobierno. Lógicamente porque los pueblos están cansados y con lo mismo, ¿verdad? Y los embates del neoliberalismo, y que esto, en vez de crear mejor situación socioeconómica para sus poblaciones, las empeoran, y los niveles de corrupción y todo eso. Entonces, como que le dan un periodo, ¿verdad?, de cambio a ese pueblo, de oportunidades de cambio, pero que ellos ese timing lo controlan. Y entonces llegaste como yo quiero que llegue, y vas a hacer esto no lo vas a hacer, ¿verdad? Y después pues veo cómo te saco del juego. Hablamos la vez pasada de lo tan reducido que ganó Lula, ¿verdad?, en la votación. Entonces, tenemos que estar claros de que muchos de estos llegan de manera controlada. Y si bien no le sirven por completo al imperio, porque hay algunas estrategias donde tratan ellos que en ese corto periodo quieren algo introducir para un futuro posterior, vamos a decir, sea de lucha. Vamos a tener mucha esperanza, ¿verdad?, de lucha, que se cree un fundamento para la lucha posterior. Entonces, ¿qué sucede? Castillo simplemente es víctima de la propia incapacidad estructural política que tiene el Perú, vista de la verdadera lucha de los pueblos. No le han dejado gobernar. Es que, bueno, para empezar, a ver, es un presidente que no tiene partido. Así es. Porque, es decir, él se ocupa su figura, una figura que tiene alguna popularidad, para ponerlo de candidato de un partido electoral, ¿ah?, que está constituido en Perú y que no tiene una figura para llevar. Entonces llevan a Pedro Castillo y se divorcian de él prácticamente en el primer mes de gobierno. Claro, sí, claro. Entonces, lo han irrespetado como han querido. Revertir lo que está planteando ahora, vamos a decir, el pueblo, que es la parte más revolucionaria, de mayor vanguardia de esa sociedad, es difícil, porque las estructuras de opresión, ¿verdad?, el ejército, policía, no han cambiado, son los mismos gorilas de siempre, y el ejército peruano es uno de los ejércitos más conservadores que hay. Entonces, nosotros entendemos que entre esa dinámica operacional, geopolítica hacia Latinoamérica, ¿verdad?, tiene por objetivo reinstalar en estos tiempos de coyuntura internacional que explicaba la mayor cantidad de fuerza ultraconservadora derechista en nuestros países, cuasi llegando al nazismo, al fascismo, donde ahorita van 3 muertos. Si es necesario aniquilar mayor cantidad de protestantes ahí, lo van a hacer y nadie va a salir culpable. ¿Ya? Pudiera repetirse algo como Bolivia, dicen muchos,
que a la vuelta de la esquina hay un retorno, esto y lo otro, y los culpables, ¿me entiendes?, sean sancionados, inclusive esta vicepresidenta traidora, que la califican como traidora. Pero eso solo son expectativas o escenarios que se construyen en aquel por si acaso, ¿verdad? Pero eso lo veo yo bastante más difícil, porque Claro. Bolivia estás hablando del movimiento al socialismo, Claro. una organización, valga la redundancia, organizada, Claro. que es la que regresa al poder después del golpe de Estado Claro. del presidente Evo. Claro. En Perú no veo yo que haya ninguna fuerza organizada, porque es decir, insisto, Pedro Castillo no tiene partido, es decir, era una figura sin partido, Claro. y que está gobernando solo, es decir, sin ningún apoyo legislativo, ni judicial, ni de ningún Claro. tipo. Pues. No, se montaron en un profesor, pues, de escuela. Sí. Ya, por no decir, se montaron en Cantinflas, hicieron su mampara de elecciones democráticas, porque para el capitalismo, ¿verdad?, para la derecha, el hecho que se celebren elecciones cada 4 años y cambies a una persona, eso es un símbolo máximo de democracia y libertad, cuando no significa nada, porque ni ellos respetan los procesos electorales, ni mucho menos respetan a los candidatos que han sido realmente elegidos por el pueblo. Son los primeros que pisotean todo eso. Entonces, en Perú, muchos de los movimientos que supuestamente debieran de estar en la verdadera acera de la lucha de los pueblos, de la izquierda real, ¿verdad?, definida, han estado actuando en contra de Castillo, y aún sobre todo en estos momentos, donde y está preso, y estaba viendo que inclusive podrían decir de que se suicidó en la cárcel. Estaba viendo a unos políticos peruanos aticuñarle acciones de corrupción, que por lo menos este hombre, con lo que estaban diciendo ahí en Facebook, en esa entrevista, ha robado lo que no han robado todos los expresidentes que pasaron por lo menos medio siglo de la vida política del Perú. O sea, están tan extradimensionando y tratando de justificar los causales por qué esa acción de encarcelar a ese presidente. Pero la realidad es que hay que verla desde una dinámica no tan interna. Nosotros sabemos que hay una élite de poder que no va a soltar ese poder económico hasta que ahí no haya una verdadera revolución, hasta que ahí no destruya ni las estructuras políticas, ideológicas, las estructuras militares represivas y las estructuras económicas que lo sustentan. Para eso tiene que caminar toda una serie de décadas como el infierno que nosotros hemos venido caminando, ¿ya? Nosotros más bien lo vemos del Centro Regional de Estudios Internacionales como parte de la dinámica de la instalación de gobierno de ultraderecha conservadora, decía, casi llegando a los fascistas, para que en estos tiempos de coyuntura internacional ni China ni Rusia tengan mayor acceso al continente, y eso de la segunda independencia, en el 2023 va a cumplir 200 siglos de la proclamación de la doctrina Monroe, ¿verdad?, en diciembre del 23, los pueblos lo olviden por las buenas, con el poder blando, o lo olviden por las malas, producto de las estructuras que ellos tienen ahí. Porque vos vas a ver también otra cosa en Argentina, que también hay una situación muy interesante. Operaciones Cóndor a nivel latinoamericano, no solo con el uso de las fuerzas militares pretorianas, de los regímenes, ¿verdad?, sino con el uso del lawfare. Ahora te hacen más daño los jueces, ¿verdad?, que los generales militares. Pero en Argentina, si Macri se lanza, cuidado y gana Macri, o los allegados a Macri. Si en Chile, Boris no pinta nada. También se la puede montar, ya llegó, hizo la mampara que hizo, y regresa a un pinochetista, ¿ya? Y eso mismo puede pasar y en México, y en Honduras, en Colombia. Vamos a ver cuánto van a dejar que Petro corra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es toda una dinámica operacional geopolítica hacia la región. Ok, mira, vuelvo a Perú.
porque si bien hay una serie de factores externos que están jugando, también hay factores internos que están acorde a estos factores externos jugando. Y hay, por supuesto, un interés especial en mantener el poder de los fujimoristas, es decir, de los sucesores de Alberto Fujimori, al grado que Keiko Fujimori, que es la figura más importante del fujimorismo ahorita, la hija de Alberto Fujimori, tiene condena firme, y pese a la condena firme se presenta a elecciones y corre para elecciones, y llega a cierto número de votos, lo que le permite mantenerse dentro del legislativo peruano. ¿Qué tanto está jugando el fujimorismo en la desestabilización de Perú? Te dejo la pregunta para, tras una pausa, continuamos conversando sobre este tema, pero también hablamos ya de estos otros factores externos que están moviendo los hilos, no solamente en Perú, sino también en otras naciones. Regresamos. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. El fujimorismo, ¿qué papel está jugando aquí? Porque es decir, a mí me parece que es una pieza en ese tablero que además está haciendo verdaderamente daño. Claro, pero yo te decía, es lo mismo siempre. Esas estructuras de poder en esa sociedad, como en otro país del continente, siempre van a estar empujando por el acceso al poder. Y esa es ultraderecha, corrupta, nefasta, criminal, ¿verdad? Pero como manejan fuerzas políticas, manejan la fuerza económica y la militar, bien se puede abrir un escenario de posibilidad al retorno del poder. En ese tipo de operaciones que te decía, del retorno a la ultraderecha, al conservadurismo, a los más ligados al nazismo y al fascismo, poder regresar, ponerlo como analogía en Nicaragua. Aquí porque la estructura somocista fue destruida en su totalidad, vamos a decir, estructural. A nivel de corriente de pensamiento hay mucho somocismo todavía en ese país, ¿verdad? Pero en las recientes elecciones, ¿a quiénes te querían poner? A la hija de una que fue mandataria, que tuvo el gobierno más corrupto, que pertenece a las élites tradicionales del poder político y que no se hallan sin estar al mando del gobierno, de la gallinita de los huevos de oro, y que al final no te van a dar nada más que pobreza y miseria, ¿ya? Lo que pasa es que aquí se destruyó ese proyecto. Entonces, así como que se destruyó y se visualizó como un proyecto político, no solo de adentro, sino armado de afuera, una dinámica, vamos a decir, continental, inclusive global, se puede dimensionar en el Perú. Por eso te decía, en varios países de Latinoamérica, esas estructuras corruptas, fíjate el macrismo, que dejó embancado con 45 mil millones de dólares a Argentina, ¿verdad? En Chile puede regresar el pinochetismo, a AMLO si no lo asesinan en México. Pueden regresar los Fox, los Calderón, son familias, son apellidos, ¿verdad? Pero estamos hablando de la estructura social, política, económica que estas familias, estos apellidos representan, ¿me entendés? Muy bien decir, un ultraderechista PRI, el PAM y todo eso. Entonces son dinámicas que se repiten. ¿Y por qué hacia el fascismo, hacia el nazismo? Esa ultraderecha conservadora, mira el intento de golpe de Estado en Alemania. Ahí hay estructura política capaz de instalar un poderío militar nazista en Alemania. Entonces no es algo aislado. Y en Argentina el nazismo es colosal y es profundo. Acuérdate que fue refugio del nazismo alemán después de la Segunda Guerra Mundial, igual Chile. ¿Por qué ese intento en Alemania? Porque se trata también de radicalizar la política global. Alemania
por decirte algo, tiene la capacidad de influenciar mucho en Europa. Uno, por todavía ser la economía principal de Europa. Y puede crear, como ahí están divididos entre atlantistas, entre alemanes puros, ¿verdad? Y alemanes que miran hacia el oriente, hacia Rusia, hacia China. Ellos pueden crear una Unión Europea, una unidad europea sin la influencia total del anglosajonismo, ¿ya? Hay una lucha fuerte interna. O otro grupo, de los que te digo, que miran hacia Asia, en la construcción de una Euroasia, ellos pueden crear una Europa, ¿verdad?, unida, pero con mayor influencia, con mayor visión hacia Euroasia. Entonces, eso no lo puede permitir el poder profundo global, no el Estado profundo, el poder profundo global. Pero bueno, a ver, crear una unidad europea que mire hacia el oriente, velando por intereses de esa Unión Europea, no está mirando en el desarrollo de Europa y Oriente al mismo tiempo, sino en el desarrollo europeo del jardín, ¿verdad?, a partir de esa jungla que es Oriente, porque esa visión del jardín que mencionó Borrell, el comisionado Borrell, pues es una visión compartida por todos estos, pues, que no le conviene a los Estados Unidos de ninguna manera. Lo que pasa es que, de nuevo, los atlantistas, que son los vagones del tren de los anglosajones, están viendo en su mayor expresión el desprecio del anglo-globalismo de la vieja Europa, y le están haciendo pagar un precio brutal. Si revisas The Economist, hay cifras ahí escalofriantes proyectadas de cuánto van a morir ahorita de los europeos por las políticas económicas ante la ausencia del gas y la electricidad. No les importa, no hay rebaja en los precios, ¿ya? En los precios de los suministros de gas que provienen, por decirte algo, de los Estados Unidos. Más hay una intención de ponerle precio al gas ruso. Entonces los europeos al interno están hablando de la supervivencia de Europa, igual como lo están hablando de los mismos alemanes. Están destruyendo su economía. Una economía que, con la relación también con Rusia, con la relación de exportación a los Estados Unidos, creció y se mantenía pujante, pero también con las relaciones con China. Entonces aquí China, Rusia presionando con el suministro del gas, pero con opciones todavía abiertas a vender, suministrar y vender barato. Los gringos a vender pero caro, 40% más caro del valor de lo que estaban pagando. Entonces el pivote ahí, mediador, facilitador, es China. Entonces hay una visión muy fuerte hacia Asia, y por eso nosotros en diciembre del año pasado, en un artículo que escribimos en la revista Visión Sandinista de diciembre, hacíamos un análisis prospectivo a largo plazo, porque no puede hacerlo ni para uno ni para otro, que como seguían las cosas, la fractura europea se iba a dar, Europa iba a ser golpeada. Eso es un objetivo de la operación geopolítica que está haciendo Rusia, lo ha alcanzado, y que geopolíticamente, envisionando las cosas, Francia, Alemania e Italia podían convertirse en pivotes del euroasianismo, porque esta es una corriente colosal geopolítica, como zona de influencia, que está dándole vuelta al núcleo de la tierra geopolítica, ¿verdad? Entonces, mira quién llegó a Italia al poder, una ultraderechista. Entonces no son cosas aisladas, sino que son parte de una operación global que nosotros, como CREI, estamos tratando para el próximo año ya de crear un curso que se llame así: Operaciones Geopolíticas, ¿verdad?, en el estudio de la geopolítica. Hicimos este año
una especie de, no una especie, una 20 entrevistas como parte de un curso de geopolítica rusa en la transformación del orden mundial. Entonces generamos mucha información, mucha expectativa, pero al final los participantes tienen que mencionar con mayor profundidad el por qué se dan las cosas y cómo se dan las cosas. Entonces, analizando situaciones aisladas, puede llegar a las operaciones globales que se hacen y se va a permitir más entenderlo, porque mira el nazismo en Ucrania, es un escenario colosal y nadie reconoce de Occidente que ahí hay fascismo, que ahí hay nazismo. Se pone a una Ucrania víctima, ¿verdad?, de un tiranosaurio que está en el Kremlin, y no te dice el horror de que han venido ellos instalando y realizando, por decirse, con la parte de la parte oriental de Ucrania, pues, Daniel. Pero bueno, fíjate que eso hasta febrero de este año, porque antes de febrero de este año, por lo menos a través de los medios globales, sí se hablaba del fascismo y el nazismo creciente en Ucrania. A partir de febrero, de eso ya no se habla, ya no se toca, absolutamente. Claro. Ya no se toca. Claro. Ucrania es víctima es que los medios de información tienen cierto grado de libertad hasta que no trastocas realmente el interés, ¿verdad?, que el poder profundo tiene en X o Y lugar. Por decirte algo, mira, las operaciones en África, geopolíticas, las operaciones en Medio Oriente. Por ejemplo, los norteamericanos fracasaron en su operación geopolítica, vamos a decir, en Medio Oriente o en Asia Central, Afganistán, todo un fracaso. Están tratando de elevar la parada en sus operaciones geográficas, geopolíticas en África. Ahorita el 13, hoy es 13, ¿verdad? De 12. Hoy 12. 12, sí. 12. Día de la Virgen de Guadalupe. Ah, bueno. Sí. Entonces, del 13 al 15, en Washington hay una reunión de todos los líderes, mayor posible, una cumbre de los líderes africanos. ¿Por qué? Porque primero China llegó a África, se sentó en las posibilidades geopolíticas que le dejó la Unión Soviética. Ahora controla casi 50 países de allí, pero hay muchos países de África que quieren ser miembros del BRICS. Imagínate eso. Entonces ellos quieren elevar la parada y no permitir que la enorme influencia económica de China en África y la enorme influencia militar, con resultados exitosos que está teniendo Rusia en el plano militar, deteriorando los intereses de los franceses ahí, ¿verdad?, continúen. Y entonces una mayor apuesta económica e inclusive con promesa a que ingresen al G20, con tal de que renuncien a esos sueños del BRICS, porque estos son instrumentos, ¿verdad?, accionables en esas operaciones geopolíticas de las que venimos hablando. Entonces, ¿cuántos gobiernos en África no son, ¿cómo diré yo?, nazistas? Te asustaría de ver la cantidad de que lo que ellos han estado ahí instalando. Ok, eso quiero tocar, sí, porque la verdad es que, a ver, el movimiento fascista como tal, que es un movimiento bien matrero, digamos, por cuanto se mueve como una sombra, claro, hasta que cubre todo, es antievolución de alguna manera, y sin embargo se está empujando esa involución de la humanidad. Es decir, ¿por qué se está empujando esa involución? Te lo dejo para después de una pausa. Claro, regresamos en breve en esta conversación Sumando Vigor. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Te preguntaba yo, decir, el fascismo es una involución en el desarrollo de la humanidad.
Es decir, en esta humanidad que estamos hablando de igualdad de derechos, de oportunidades, equidades y demás, el fascismo es exactamente todo lo contrario, es decir, es echar no uno, sino como 50 pasos atrás en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, se está promoviendo el desarrollo del fascismo. La pregunta es el por qué. Ajá. Entonces, ese mismo por qué, además de tener la de control y hegemonía, ¿verdad? Sobre el planeta, además de tener un porqué, de no permitirle mayor influencia a China, Rusia, ¿verdad? Hay un gran porqué y es el exterminio poblacional. O sea, también tenemos que revisar el exterminio poblacional global como un gran acápite de estas operaciones que te digo a nivel global. Tenemos pandemia, no hemos salido de ella, parece que fue muy poquito lo que murió, que ya está otra. Ahí en México, está cerca, hay casos serios, mucho más agresiva, mucho más rápida y que apenas está apareciendo. Tenés siempre el flagelo de la guerra, que la guerra puede ser inclusive mayor. En África hay guerra, en Medio Oriente hay guerra, ¿verdad? En el plano europeo ya hay guerra, ¿verdad? Y no solo militar, sino de muchos tipos. Estamos hablando de hambre que se avecina, ¿verdad? Estamos hablando de los problemas medioambientales que también van a ser incontrolables. Entonces, creamos o no, hay un acápite serio para lograr maximizar el mayor exterminio de la humanidad. ¿Cuándo lo puedes hacer? Cuando al mando están este tipo de estructuras, fascistas, nazistas, ultraderechistas, conservadoras, porque nadie puede rebelarse. O morís en el intento, ¿verdad?, de lucha, o morís esclavizado. Ese es el gran porqué de esto. Lógicamente, pensar que a estas alturas del partido, este tipo de corrientes ideológicas puedan tener una posibilidad de reaparecer sería una locura, pero está dando. Y Europa pasó todo un periodo de derechización, ahora es de ultraderechización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos en que estamos viviendo no es para darle paso a esa zona de influencia que te decía, que es Euroasia. Y entonces, al resistirse estas fuerzas ideológicas globales a ese paso, la respuesta es una mayor violencia global, un mayor choque global. Entonces, con mucho temor, por ejemplo, miran la población de China. Solo la población de China, sin meter a la de la India, esta es una gran amenaza para la seguridad del occidente colectivo. Y la influencia que China ejerce, porque también los chinos hacen sus operaciones geográficas globales, los rusos hacen sus operaciones geográficas globales. Entonces, mira la operación de China en el Asia insular, es enorme. Y está alineando como vagón de trenes a un sinnúmero de países, aún con organizaciones como la PEC, aún como organizaciones de manera rápida. ¿Por qué? Porque yo te decía el tiempo. Cuando la Unión Soviética estaba sola, se tardó mucho en avanzar desde la Unión Soviética a su periferia, Asia Central, para que tenía China, Mongolia, Corea del Norte por el otro lado, bajaba a Kampuchea, Vietnam, Laos, y después a África. Pero con esos dos motores euroasiáticos, Rusia y China, vamos a decir la rapidez de las operaciones geopolíticas son muy fuertes. Y estamos hablando ya en Latinoamérica. Y es serio la entrada que se está dando en Latinoamérica. Bolivia, por ejemplo, la entrada de China en Bolivia es colosal. Es un serio dolor de cabeza para los norteamericanos.
Y no solo por el hito ni nada de eso, es porque hay un apuro de control de recursos energéticos globales que tienen que ser explotados por la élite de poder que después de la lucha que se avecina global, ¿verdad? Que otra cosa que no la estamos dimensionando, vaya a controlar. Eso es importantísimo ahorita. O sea, a nivel de entender la coyuntura internacional actual, lo particular, pero ¿por qué lo particular o cómo se manifiesta lo particular dentro del marco de lo global que se está gestando? ¿Por qué y en buen tiempo la lucha contra las maras en nuestra región? Bukele tiene como a 55.000 presos, dicen ahí. Honduras ya comenzó toda una campaña contra el crimen organizado, la extorsión y todo eso. Porque estos son los ejércitos, imagínate, del futuro de esas operaciones en la tipología de guerra proxy que se avecinan. A lo interno para controlar a ellos, a sus sociedades, ¿verdad? O a los enemigos, adversarios, al imperio, que podemos ser nosotros. Nosotros estamos todavía más cerca de esa amenaza que tal vez Cuba. Pero en Cuba también hay una situación de desestabilización enorme. Y por mucho que se diga que Venezuela puede estar recuperándose, que es cierto y todo, también ese tipo de operaciones de desestabilización nunca van a terminar hasta que no se logre acceder a un control mayor de los recursos. Prueba de esto, ya viste, pues, la supuesta apertura que ellos demuestran para que Chevron tenga relaciones con Venezuela. O sea, ellos te dan la apertura, ya, y no, sin demostrar tanto por parte de ellos la necesidad de la demanda, la urgencia que tienen de estos recursos estratégicos que tienen que estar en nuestras manos, en nuestras manos en el sur. Sí. Ahora, mira, yo me quedo pensando, hace 50 años, 60 años, la lucha era ideológica. Claro. Se promocionaba las ideologías. Claro. Si vos querés, con el garrote o con la zanahoria, pero se promocionaba la ideología. Hoy no hay promoción de ideologías como tal. Es decir, hay tal vez una promoción de sistemas, pero no ideología. Y aquí lo que está funcionando mucho es el capital. Sí. Todo es a punta de dinero. Así es. Esa es la principal batalla en la coyuntura actual. ¿Cómo darle más peso y valor a ese dólar que no tiene respaldo? ¿Cómo darle más peso a ese dólar cuando tampoco en las transacciones comerciales petroleras, ¿verdad? Está, como te digo, teniendo una mejor solidez, porque la visita del presidente chino a Arabia Saudita es para eso, para la comercialización del yuan, del petróleo en yuan y convertirlo en petroyuan. Nosotros estamos viendo una dinámica, una estrategia global de la Reserva Federal Norteamericana que es muy interesante, y era la financiación de la mayor cantidad de capital posible a todo el mundo, con tal de que se mantenga la circulación monetaria del dólar. No le interesa si le vas a pagar, si no le vas a pagar, si sos apto de crédito o tenés la capacidad para devolver ese crédito. No, es hacer que ese dólar circule. En Estados Unidos, por ejemplo, se vive un socialismo. No te lo dicen, pero eso es socialismo. Latinos llaman y tienen X problema, un cheque de $400. Toda esta ola migratoria, que es un tema colosal, plan regional, con miras a desestabilización futura, de hecho ya es desestabilizadora, pero no conocemos la otra parte de la verdadera desestabilización de esta oleada de migración que va para allá. Espérate que regrese, ¿verdad? Porque siempre te la regresan. Esas maras que ahora miras vos en Honduras, en Salvador, en Guatemala,
Ellos fueron y los regresaron, ¿verdad? Toda esta ola migratoria está siendo movido por un capital enorme de las iglesias cristianas norteamericanas. Es increíble. Y no son millones. Hay gente que se te va con $100, con la esperanza de que está muchos de esos costos pagados ya. Entonces todo es parte de un esquema de desestabilización global. Me imagino que y los rusos y los chinos, que es la contraparte, porque el euro está bien debilitado. Los norteamericanos se encargaron de debilitar al euro y ya lo lograron. El rublo tiene mayor fortaleza de lo que tenía antes de que comenzó la operación militar, y ya no se diga el yuan. Entonces ellos tienen que realizar también operaciones globales financieras, ¿verdad?, para que el circulante de sus divisas no le permita tanto movilidad al dólar. Entonces, de repente aquí van a aparecer tarjetas de crédito china y rusa. No conozco la china, pero sé que la rusa se llama MIR, ¿ya?, que significa paz y mundo al mismo tiempo. Entonces, hay muchas dinámicas que no solo a través del comercio se están realizando, sino a través del financiamiento, producto de ese enorme circulante que están generando los norteamericanos. Pero no solamente los norteamericanos, es decir, la ruta de la seda, al final de cuentas, es también un movimiento de capital chino, ¿verdad?, para promover el sistema también. Puedes decir, si vos querés para un sistema de intercambio, dicen los chinos, más justo, más equitativo, claro, y demás, pero es decir, expandir su área de influencia, claro, también su zona de influencia. Claro. Es decir, la ruta de la seda es un proyecto mega, realmente claro, mega. Claro, sí, claro. Y no creas, muchos países de la región están adscritos, sí, a esta. Porque el financiamiento, pues también a las infraestructuras, tanto tecnológicas como de otro tipo, van a traer desarrollo rápido a las naciones, y eso es lo que es parte de la urgencia que muchos de estos países nuestros en el continente están presentando. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores, conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. América Latina y esas influencias, ¿cómo hacemos nosotros qué estamos haciendo frente a todas estas influencias como continente? Regresamos en breve, sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín acerca de esta estructuración, porque no es una reestructuración, sino una estructuración del orden mundial. América Latina es una región rica, empobrecida. Alguien me decía, ¿por qué Europa logró salir adelante después de la Segunda Guerra Mundial y nosotros no hemos salido? Es decir, hace casi 80 años terminó la Segunda Guerra Mundial y Europa es, en teoría, un jardín, diría Borrell, y nosotros seguimos siendo jungla. Entonces, lo que yo decía es que hay demasiados intereses externos en el continente que no nos permiten visualizarnos como una gran nación, una gran región. Es decir, tenemos la ventaja, a diferencia de Europa, nosotros hablamos prácticamente el mismo idioma todos. Claro. Es decir, no hay diferencias de entendimiento, porque nos entendemos muy bien. Es decir, incluso hasta en las malas palabras, aunque no tengamos las mismas malas palabras en cada país, pero sí las entendemos perfectamente bien. Entonces, ni siquiera tenemos ese problema. Sin embargo, no logramos ponernos de acuerdo en nosotros para desarrollarnos. Claro, mira, algo que te iba a decir sobre lo de Borrell. Claro, su expresión es un copy-paste
de un libro que hace como 2 años, creo que lo comentamos aquí en tu programa, del esposo de la Victoria Nuland, Robert Kagan. Este Robert Kagan detesta el sandinismo. Fue funcionario del Departamento de Estado en los 80. Era un ideólogo, ahí entró con Trump, después lo dejó. Acuérdate que la Victoria Nuland, siendo vicesecretaria del Departamento de Estado, es la que andaba regalando galletitas en la Plaza Maidán, en Ucrania, con otros congresistas para hacer la revolución de color ahí, la segunda. Entonces te escribí un libro que se llama The Jungle is Back, la jungla está de regreso. ¿Ya? Y entonces, para ponértelo y está topando, ¿verdad?, la maleza al jardín, ¿verdad?, al césped. Entonces, ¿qué haces con eso? Tienes que cortar la jungla. Así, el animal colorido, machetazo. Tienes que cortar esa jungla. Entonces, esta es la recomendación, metafóricamente, de las acciones de política exterior que tienen que darse a nivel global. Entonces, en el aspecto latinoamericano, si bien es cierto, nosotros somos toda una civilización, ¿verdad? Tenemos muchos elementos sólidos civilizatorios. Andamos tan desunidos, ¿verdad?, como pueden andar los africanos y muchos asiáticos. Para hablar de esta unidad, que es el tema principal que se debe hablar en nuestro continente, hay mucho ruido, pero además de mucho ruido hay muchos elementos distorsionadores y que te distorsionan con los intereses del capital interno en cada núcleo estatal, nación, país, estado, y el distorsionador que proviene desde el poder profundo financiero. Entonces, sin embargo, no en el aspecto ideológico, sino en el aspecto del capital, porque el capital no tiene todavía una ideología definida cuando aparece algo que te da un mayor beneficio, ¿ya? Y es hacia China, no tanto hacia Rusia, hacia China. Entonces, en esta dimensión de esta situación latinoamericana, la lógica es mantenernos igual. Hay dos lógicas aquí. Uno, mantenernos empobrecidos, ¿verdad?, teniendo tantos recursos estratégicos. Otra es crear ciertos niveles de desarrollo para el continente, porque prácticamente China y Rusia, como Harlan, ¿verdad?, geopolíticamente hablando, ya están en la penúltima línea de defensa de los norteamericanos. Ellos están tratando de sacar la mayor cantidad de empresas chinas de la economía norteamericana. Igual ya viste los ingleses cómo la han estado destruyendo. Pero el pleito ahora no solo es Europa, es América Latina. África ya es una zona conquistada. Acuérdate de la teoría. Quien domina el mundo, ¿quién va a ser? Harlan, que se traslade a Asia, a África, y de África salta a América Latina y está el poderío global. Entonces, los norteamericanos tienen una enorme disyuntiva. O se quedan con el proyecto político de la construcción de una América del Norte como zona de influencia global geopolítica que sea capaz, que tal vez junto con Europa, con los restos de Europa que le quede, después de la que está pasando ahí, enfrentar a Euroasia, o ampliar más capacidades a nivel continental para evitar la mayor posible la llegada de China, como en su tiempo se dio el avance del comunismo, ¿te acordás? Que eran las razones por qué evitar que cualquier gobierno, ¿verdad?, del pueblo, triunfara, porque era parte de un proyecto comunista. Y esa fue una de las excusas para nosotros, ¿verdad?, lanzarnos la guerra contra la joven revolución sandinista. Entonces, tienen una disyuntiva en la problemática gubernamental norteamericana, que al final tal vez no va a decidir nada, si va a accionar lo que el poder profundo económico le dicte, está en ampliar sus posibilidades a América Latina, en aras de quitarle espacio, rampa o zona de playa que ocupe China, ¿verdad?, en el continente, o todavía reducirse más hacia una Norteamérica que incluya a México, ¿verdad?, no le excluyes como la zona
por excelencia del planeta geopolítica capaz de cuestionar el liderazgo euroasiático, cosa que está bien imposible, que es lo que también dicen otra parte. Solo Norteamérica no lo va a hacer con capitán que pueda tener los anglosajones judíos a nivel global. Ok, pero esos son los intereses de afuera hacia el continente, pero claro, yo te digo, ¿por qué no logra este continente sacudirse esos intereses? Porque está supeditado a los intereses financieros y comerciales norteamericanos, europeos. Porque es decir, el continente es un poder, al final de cuentas este es un poder. Pero Estados Unidos, mira por ejemplo Chile. A Chile le dicen ladre contra Nicaragua y el hombre supuestamente es de izquierda, ¿me entendés? Y no manda ni en su propio país, yo dudo que manda hasta en su propia casa, ¿ya? Entonces, de ese tipo de desunidad, obviando los discursos, pues, porque debajo del discurso es posible que haya cierta relación y coordinación de acciones, vamos a decir, continentales a favor de la unidad de la izquierda, tal vez no gubernamental, pero sí a nivel de organizaciones políticas. Pero a Latinoamérica le hace falta mucho presión, le hace falta mucha. Latinoamérica tiene que comenzar a abandonar el concepto de integración. Hablar de integración, eso es real. Hablar de economía, de unidad, es lucha antiimperialista, ¿ya? Ese sí va a ser el verdadero poder, pero por ejemplo, estructuras mónicas de control y opresión dentro de. Yo antes de lanzarme contra Nicaragua buscaría cómo destruir al poder militar chileno. Yo no he visto presos por lo más de 200 manifestantes que cuando ahí participaba Boris, los carabineros le sacaron. Es para que él ya tuviera toda una lista ahí de presos y por lo menos de procesos abiertos, pues. Sí. No hay nada de eso, porque no se lo permite. Entonces, hay una serie de oportunidades, las oportunidades que está teniendo, la visión que oportunidades que está teniendo, por ejemplo, China y Rusia hacia Latinoamérica. No me interesa si sos de un color o de otro, hagamos negocio. Y con eso aperturar, ¿verdad? Abrir las zonas geográficas, en este caso el continente. No es que voy a hacer con vos negocios porque vos sos pro chino o pro ruso, no. Aunque no lo sea, como negocio. Ganar, ganar. Esa es la visión ahora. Entonces, esa visión abierta de ganar, ganar, ya no le interesa a los americanos. Hagamos nosotros y ganemos nosotros. Eso no tiene nada que ver en esta zona. Claro, no hay amigos, solo intereses. Gracias, Manuel, por esta platicada. Hermano, siempre. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su interés y sintonía en esta conversación. Seguimos sumando vigores en esto.